En esta mañana Dios trae un mensaje muy especial y estoy convencida de que Dios trae un mensaje para cada uno de ustedes. ¿Cuántos así lo creen? ¿Por qué estoy convencida? Yo cada vez que voy a venir a la iglesia, oro y le digo, Señor, necesito que me hables. Quiero escucharte, quiero saber qué me quieres decir porque yo necesito escuchar tu voz. Y esta mañana yo decía, yo espero que la iglesia pueda recibir el mensaje que llevo de parte tuya, Señor. ¿Y cómo haré yo para que tú me ratifiques eso? A mí me encanta estar ratificando las cosas. Y cuando llegué, no entré hacia acá enseguida, me quedé ahí atrás, pastor, y estaba ya preparando algunas cosas. Cuando salí hacia acá, estaba terminando la escuela sabática, Selene. Y estaban cantando un himno acerca de la fe. Y yo dije, ¿qué es esto? Yo voy a averiguar quién fue el que hizo la escuela sabática. Y me dijeron que había sido Selene. Y le dije, Selene, ¿de qué trató el programa? Y me dijo, de los héroes de la fe, ¿correcto? Guardianes de la fe. Y yo me quedé emocionada porque yo dije, esto no es casualidad, esto no es coincidencia. Dios trae un mensaje hoy de fe para cada uno de nosotros. Y lo trajo en las horas de la mañana. Y ahora, en la hora del culto divino, el Señor lo va a ratificar. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, en el capítulo 11, versículos 20 al 23. Si usted se fija, en el capítulo 11 comienza hablando acerca de la entrada triunfal de Jesús. Y para que contextualicemos, tenemos que recordar que el Señor Jesús venía saliendo con los discípulos. Después de la entrada triunfal, venía de Betania, ¿recuerdan? Era un lugar muy pequeñito. Y Él venía saliendo de allí con sus discípulos. Y dice la palabra que al Señor Jesús le dio hambre. Y cuando le dio hambre, a la distancia vio una higuera. Y yo me imagino que el Señor Jesucristo se emocionó y dijo, yo voy a ir allá, ya tienen que haber higos que me quiten esta hambre. Y vaya sorpresa, dice la palabra, que cuando llegó, encontró que habían higos o que no habían higos. No había, habían solamente hojas en el árbol de higuera. Si era una higuera, lo normal es que tuviera, ¿qué cosa? Higos. Imagínense, y el Señor con su hambre se llevó un chasco porque no había el fruto con el cual Él esperaba calmar su hambre. Y es ahí entonces cuando sucede lo que dice la palabra aquí a partir del versículo 20. Por la mañana al pasar juntos, ¿quiénes eran juntos, iglesia? ¿Quiénes? Los discípulos, ¿y quién más? Y Jesús. Dice que iban juntos y dice, al pasar junto a la higuera, vieron que se había, ¿qué cosa? Secado, síganme por favor. ¿Desde dónde? Desde las raíces. Versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, ¿de qué se acordó? De que él había tenido hambre, que se había acercado a la higuera y que le había dicho algo, nunca más nadie comerá de tus frutos. Llegó una maldición sobre este árbol. Y dice, maestro, mira, la higuera que maldijiste, ¿se ha qué cosa? Se ha secado. Versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo, tened qué cosa? Fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Esto es palabra del Señor. Vamos a cerrar los ojos allí donde estamos. Padre, sé tú nuestro maestro y ayúdanos a entender lo que tú quieres que tu iglesia, la Biblia, en esta mañana entienda, Señor, y que podamos llevarlo a la práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay algo muy importante y es lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. ¿Qué les dijo? ¿Tener fe en quién?
en Dios. Yo quiero que le digas a la persona que tienes al lado, ten fe en Dios. Le puedes decir, pero hácelo y que te crea, Ela. Díselo al hermano Tony, que te crea. Tener fe en quién? En Dios. Tener fe en Dios, ¿sabes? Esto es tan importante que puede cambiar tu vida en solo un instante. Cuenta la historia de un hombre que trabajaba para un ferrocarril. Y resulta que no se sabe qué pasó, que el vagón donde él estaba metido quedó cerrado, se cerró. Y él comenzó a tocar y a llamar y a patear y llamaba auxilio que le ayudaran. Allá afuera había muchos empleados también como él, se suponía. Pero saben, ninguno fue al auxilio de él. ¿Por qué no fueron? Porque cuenta la historia que el jefe en ese momento estaba de cumpleaños y todos habían salido temprano para ir a hacerle un festín. Así que este hombre no tuvo quien le ayudara. Y mientras estaba en el vagón encerrado, dicen que se colocó en una esquina y ya cansado de tanto gritar auxilio y socorro y de tanto tocar, se quedó allí frustrado. Y mientras estaba allí sentado, vio arriba, ¿cómo se llama eso que marca la temperatura? Un termómetro. Y mirando allí el termómetro, él vio que estaba bajando la temperatura, unos 20 grados bajo cero. Y él dijo en su corazón, esto se está convirtiendo en un congelador aquí, en una nevera, aquí me voy a morir. Y no hay nadie que venga a auxiliarme. Y lloraba y el temor le hizo sudar las manos y él sentía que las manos le congelaban. Y él en su mente dijo, me voy a morir. Este es el fin de mis días. Y dice en la historia que encontró una tabla y en esa tabla empezó a escribirle a su familia, a sus hijos. Empezó a decirles cuánto los amaba y empezó a contarles cuánto estaba sufriendo en ese momento. ¿Qué creen ustedes que pasó con ese hombre? Murió. Murió y cuando llegaron al día siguiente, todo el mundo estaba muy consternado, muy preocupado, porque eso nunca había sucedido antes. Y cuando se hicieron las respectivas investigaciones, cuando llegó la autopsia y le hicieron todos los estudios, ¿saben cuál fue el resultado? Murió. La medicina legal dijo que había muerto por congelamiento. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Después comenzaron a revisar el vagón y encontraron que el termómetro estaba dañado. Encontraron que no había hecho frío nunca allí. ¿Y por qué razón había muerto congelado este hombre? Saben, hay una sola razón y es que este trabajador creyó que iba a morir. Creyó en lo que estaba indicando ese termómetro que estaba dañado. Creyó tanto que creyó mal y recibió lo que estaba creyendo. Saben, esta mañana yo vengo a hablarle a la iglesia de la importancia que tú y yo tenemos de desarrollar una fe. Pero una fe basada en las promesas que Dios nos ha hecho. Yo hablaba con Selene ahorita y me decía que tiene muchos años de ser adventista del séptimo día. ¿Cuántas promesas conoces, Selene? Muchas. Todas esas promesas son tuyas. Todas las promesas que tú y yo conocemos, desde el primer día que conocimos al Señor, son nuestras. Dios no se las ha entregado a nadie más. Pero todo depende ¿de qué? De nuestra fe. Así que dice que este hombre creyó tan mal que llegó al punto que dio una orden firme y fuerte a su cerebro, creyendo que estaba haciendo frío y que se iba a morir, y efectivamente se murió. Porque hay tanto poder en lo que tú y yo alcanzamos a creer y alcanzamos a mover con este cerebro que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y de allí también lo que dice la palabra cuando dice, cuida tus palabras porque de ella mana la vida y mana la muerte también. Así que es importante que hoy recordemos el poder
que tenemos nosotros en nuestra mente para vivir o para morir. ¿Está bien? Así que la palabra que estudiamos en esta mañana nos está diciendo que los discípulos estaban sorprendidos porque Jesús le había hablado a la higuera y la higuera se secó. Y esto es una gran enseñanza que nosotros tenemos ahí al final cuando el Señor mira a los discípulos y les dice, tened fe. ¿Tened fe en quién? En Dios. Lo que le quiso decir es, lo que yo hago, tú lo puedes hacer. Y es lo mismo que nos viene a decir a nosotros en esta mañana. ¿Cuántos así lo creen? Sabes, la palabra tener fe en Dios se le hace una descomposición griega y nos arroja unos términos bien significativos como por ejemplo, sostengan, experimenten la fe de Dios, obtengan la fe de Dios. Cuando los discípulos le dijeron, mira, se secó la higuera que tú maldijiste, Dios, Jesús le responde, obtengan la fe de Dios. Porque Jesús sabía en ese momento y sabe hoy y viene a recordarnos que si nosotros tenemos la fe de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser como los antiguos que conquistaron muchísimos reinos. Vamos a ser como lo hizo nuestro querido profeta cuando Dios cerró la boca ¿de quién? De los leones. Cuando se apagaron fuegos impetuosos. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando no tienes fuerza, cuando estás débil y necesitas sacar fuerzas para salir adelante, es la fe de Dios la que te ayuda para avanzar, para que alcances las promesas y para que te hagas fuerte en esta batalla. Amén. La batalla de la vida es una batalla y podemos ser fuertes en la debilidad solamente cuando aprendemos a confiar en Dios. Amén. Pero entonces hay una pregunta que no puede quedar fuera de lo que estamos estudiando y es ¿qué es la fe? Y yo estoy segura que si yo pregunto por acá ¿qué es la fe? Toditos me van a responder porque se lo saben de memoria, ¿cierto? Ese versículo famoso que se encuentra en Hebreos capítulo 11 y nos preguntan, bueno, pero ¿qué es la fe? Pues la fe es la certeza ¿de qué cosa? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, es la firmeza de lo que tú estás esperando. Pero resulta que aprendemos, conocemos, sabemos, pero lo llevamos a la práctica, en muchas ocasiones no lo hacemos. Y por eso a veces nos metemos en serios problemas porque nos falta fe para creer que hay uno más grande que nosotros que está al control de nuestras vidas. Amén. Mira, esta palabra de tener fe en Dios es certeza, es firmeza, y habla de una palabra que se llama hipóstasis, que es una palabra griega que quiere decir sustancia, y es una traducción correcta cuando se habla de sustancia o de garantía, es totalmente literal. Nosotros conocemos con qué se demuestra la propiedad, con qué demuestro yo que soy propietaria de un bien inmueble, con las llaves. Yo tengo las llaves y yo puedo decir que esta casa es mía. ¿No? ¿Qué necesito? Necesito un título, necesito un documento legal que me hace propietaria ante todo el mundo de que ese bien es mío. Pues sabes, igual sucede con la fe. La fe es la escritura pública de lo que Dios te ha prometido. Si tú no tienes fe, tú no eres dueño de lo que Dios te ha prometido. Si tú tienes fe, estás legitimado para reclamar lo que Dios te ha prometido. ¿Lo creen? Esta palabra hipóstasis se usa para decir que tienes una garantía. La garantía, la certeza de que Dios está obrando en tu vida. Amén. Mi fe, tu fe, es la escritura pública de lo que tú quieres que Dios haga en tu vida. ¿Están de acuerdo conmigo? La convicción de lo que yo no veo aún realizado en mi vida es la prueba y es la evidencia de lo que Dios va a hacer en mi vida, aunque aún yo no lo esté viendo. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? Sabes, la fe en muchas ocasiones creemos que es
las manos, apretar la boca, cerrar los ojos fuertes y creer que se tiene fe. No, la fe no la podemos fabricar, no la fabricas tú, no la fabrico yo, la fe viene de Dios. Y dice la palabra que la fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. Por eso el libro de Romanos dice y lo ratifica, la fe viene por la palabra de Dios. Y también dice que el Espíritu Santo también es llamado el Espíritu de la fe. También debe gobernarnos. Y recordamos que la fe es un fruto de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo. En Gálatas 5 lo encontramos. ¿Está bien? La fe. Por eso se habla de un espíritu de fe. Y en el libro de Hebreos también Jesús dice que Jesús, él mismo, es el autor y consumador. ¿De qué cosa? De la fe. No somos nosotros quienes fabricamos la fe, porque la fe viene de Dios, la da solamente Dios. Amén. Yo estoy segura de que si pregunto a la iglesia en cuántas ocasiones han experimentado fe de tal manera que el brazo de Jehová se ha doblado a su favor, y yo estoy segura que todos van a levantar la mano. ¿Estoy equivocada? ¿Cuántos han experimentado fe en algún momento? Levante la mano, levántela. Todos. ¿Qué pasa con los demás momentos? Acá se están riendo. ¿Qué pasa que yo la experimento por un momentico nada más y cuando la experimento suceden cosas que jamás esperábamos? Suceden cosas sobrenaturales. ¿Por qué entonces no seguimos buscando la forma de que la fe siga reproduciéndose en la vida? Es lo mismo que sucede con la oración. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? ¿Cuántos han experimentado vigilias, oraciones fuertes, impetuosas? ¿Cuántos han experimentado 3 días, 4 días de oración fuerte hasta que Dios responde? Yo lo he experimentado. ¿Qué pasa que no lo seguimos haciendo? Ustedes se han puesto a pensar en lo que yo les estoy diciendo. Es una cosa extraña. ¿Por qué la soltamos? ¿Por qué soltamos la oración? ¿Por qué soltamos la fe? ¿Qué pasa que no lo hacemos? Pero es que se nos olvida que estamos viviendo en un mundo espiritual donde Satanás a diario hace lo que esté a su alcance para que tú no ores, para que tú no leas la Biblia, para que te entretengan las cosas del mundo. Se nos olvida. Y es determinación. Ustedes disculpen que yo le nombre tanto a Selene, pero Selene también tomó una determinación hace un poco tiempo, ¿cierto? Y ella dijo, lo voy a hacer, y lo hizo. Cuando nosotros tomamos determinaciones, pasa lo que el espíritu de profecía dice. La hermana Elena White dice que cuando la voluntad del hombre se une a la voluntad de Dios, vaya, suceden cosas que jamás podrás esperar. No te imaginas lo que puede suceder. Así que hoy es un día en el que con la ayuda de Dios vamos a despertar y vamos a decir arriba esa fe en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia no está convencida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, mira, el Señor a veces reclama de nosotros que arreglemos nuestras vidas con Él. Ustedes han leído Isaías, donde el Señor dice, ven, colócate en paz conmigo. ¿Cierto? Cuando nosotros aceptamos ese llamado, nosotros le decimos, sí Señor, yo voy, arreglo mi vida contigo y quito todo lo que está perturbando y lo que está impidiendo que tú hagas lo que yo necesito en mi vida. Así que también es un llamado para que nos coloquemos en eso. Ahora, ya estudiamos lo que es fe. Ahora la pregunta es, ¿qué no es fe? ¿Qué no es fe? Ya yo les dije una, ¿cuál es? Apretar las manos y hacer fuerza y creer que va a pasar. Eso no es fe. Saben, hay un capítulo en la Biblia donde todos lo conocemos. Y es cuando Jesús resucita, pero resulta que Tomás no lo ve. ¿Cierto? Y cuando él se reúne nuevamente con los discípulos, los otros discípulos, y los demás comienzan muy emocionados a contarle lo que pasó con el Mesías, y resucitó, y lo vimos, y nos habló. Y él que dice, no, yo no creo en eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo meta mi dedo, ¿dónde? En sus llagas
y meta mis dedos aquí en el costado, ¿verdad? Y entonces pasan 8 días y a los 8 días se presenta Jesús y le dice, ven acá, Tomás, tú no creíste. Por favor, coloca tu dedo aquí y mete tu mano por aquí. Y efectivamente lo hace. Y dice la palabra de Dios que ¿qué hace Tomás en ese momento? Levanta las manos, aleluya, y lo alaba y honra al Señor. ¿Ustedes creen que eso es fe? ¿Eso no es fe? Ya lo está viendo, ya está recibiendo lo que él estaba pidiendo. ¿Tú quieres una casa? Amén, yo también. Cuando la tienes, ¿es fe? No, la fe es cuando no la tienes. Cuando crees que Dios lo puede hacer. Amén. Eso es la fe, cuando aún no tienes las cosas, cuando aún no tienes la victoria. Cuando tú dices, yo necesito la victoria, no tienes la victoria, tú crees que tienes la victoria antes de que la tengas, eso es fe. Eso es fe. Cuando no lo estás tocando, cuando no estás recibiendo lo que tanto anhelas, ahí hay fe. Pero cuando ya tienes lo que tanto has pedido, por lo que tanto has peleado, por lo que tanto has orado, ¿entendido? Así que es importante que recordemos que las victorias, los anhelos más profundos de nuestro corazón, Dios los puede hacer realidad. Pero necesitamos tener una sustancia, una escritura pública, que es ¿qué cosa? La fe. Y la tienes que aplicar antes de que tengas lo que tanto anhela tu corazón. Amén. No la puedes fabricar, no la puedes manipular. ¿Ustedes creen que podemos manipular a Dios? No, absolutamente no. ¿Sabes? En el tiempo de Elí, dice la palabra que los sacerdotes estaban en pecado. La casa del sacerdote estaba en pecado. Los hijos de Elí estaban en pecado. ¿Y qué pasó? Vinieron los filisteos y entraron en guerra con ellos. ¿Ganaron o perdieron? Dice la palabra que hubo más de 4,000 heridos. Pero después de esto dice que ellos se reunieron y tomaron la decisión de traer el arca con ellos para que Dios los bendijera. No se habían colocado en paz con Dios. Pero ellos así le dijeron, Señor, ven con nosotros. No se habían arrepentido y comenzaron a presionar a Dios para que Dios fuera con ellos y peleara con ellos y les diera la victoria. Pero dice la palabra de Dios que no fue así, Dios no peleó por ellos. Dice que hubo más de 30,000 muertos y el arca se la llevaron ¿quiénes? Los filisteos. Así que cuando nosotros estamos en pecado, nosotros tenemos que mirar qué es lo que hacemos y arreglarnos y estar a cuentas con Dios para que Él pueda dar la pelea por nosotros y para que nosotros podamos levantar la mirada con dignidad y podamos decirle, Señor, pelea por mí. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Pelea por mí. Y Dios lo va a hacer. ¿Lo pueden creer? Amén. Así es que, mira, ya vamos terminando. Estoy viendo el reloj, se va rápido. Los discípulos, cuando iban caminando con Jesús, yo me imagino que le dijeron, Señor, regálanos de esa fe. ¿Cómo hacemos para tener esa fe? Y quizás en esta mañana, algunos de los que están acá le están diciendo, Señor, regálame fe. ¿Cierto que sí? Yo necesito fe para ver lo que mis ojos quieren ver. Yo necesito fe para que tú hagas lo que yo necesito que hagas. Dice, si tienes fe como un grano de mostaza, esta fue la respuesta que le dio Jesús a sus discípulos cuando le dijeron, ¿cómo hacemos? Dice, si tienes fe como un grano de mostaza, podrás decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué cosa? Y te obedecerá. Amén. ¿Tú sabes cómo es el grano de mostaza? Chiquitico. Yo estaba hablando ahorita con Ruth y me decía que allá en su país hay mucho, se ve muchísimo. Y me dice que es más pequeño que un granito de arena. Pequeñito. El Señor no demanda mucho de nosotros para que veamos cosas grandes. Mira lo que dice el Señor. Si tú tienes fe como un grano de mostaza, tú le puedes decir a este monte que trasládate, muévete y este se moverá, dice el Señor. Amén.
Si tienes fe como un grano de mostaza, tú puedes mover tus montañas. ¿Cuántos tenemos montañas en esta mañana? ¿Cuántos tenemos gigantes que a veces creemos que no vamos a poder derrotar? Todos. Pero con un poquito de fe vas a poder derrotar tus gigantes y tus montañas. ¿Lo pueden creer? Amén. La semilla, ¿qué es, mis hermanos? La semilla es la palabra de Dios. Y cuando yo leo la palabra de Dios, mi fe automáticamente, ¿qué va a pasar? Va a crecer. Cuando yo vengo a la iglesia a escuchar los sermones, porque dice la palabra que la fe también llega por el oír de la palabra, también va a aumentar mi fe. Cuando yo doblo mis rodillas en mi habitación, cuando hablo con el Señor, cuando le permito que haga una radiografía en mi corazón, ahí va a aumentar la fe. Vas a sentir al Señor a tu lado. Y el Señor va a hacer algo. ¿Sabes? Allí en la carta a los Romanos, el Señor habla algo bien maravilloso acerca del padre de la fe. ¿Quién es? Abraham. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda tu descendencia, no solo para que es el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, el cual creyó David, el cual llama a las cosas que no son como si fueran. El que creyó en la esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Es una promesa que le hizo Dios a quién, hermanos. Abraham, así será tu descendencia. Y no se debilitó la fe al considerar, miren qué lindo, no se debilitó la fe de Abraham, aún viendo su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Abraham tenía 99 años y tenía una esposa que ya estaba estéril. De tantos años encima, ya estaba vieja. ¿Sabes? Pero a pesar de eso, Abraham creyó, porque había sido Dios quien le había hablado. No había sido cualquiera. El que te habla a ti a través de la palabra de Él mismo no es cualquiera, no miente, no es hijo de hombre para mentir. Y todo lo que está aquí se va a cumplir en nuestras vidas si tenemos fe. Amén. Conforme a lo que había dicho, dice la palabra que un día salió Abraham y miró al cielo varias estrellas. Y el Señor le dijo, así será tu descendencia. Así como ves esta cantidad de estrellas, verás un pueblo, una descendencia de parte tuya. ¿Sabes? Aquí me encanta mucho la parte final que acabo de leer, y dice que a pesar de eso se fortaleció la fe de Abraham. ¿Tú recuerdas cuando Dios llamó a Pablo y a Silas y les dijo que fueran a predicar a Macedonia, pero para ir a predicar a Macedonia tenían que pasar por Filipos? ¿Qué pasó en Filipos? ¿Quiénes recuerdan? ¿Los agarraron qué? Presos. Los llevaron allá a una celda oscura, fría, solos. Y la palabra dice que ellos comenzaron a quejarse, ¿sí o no? No comenzaron a quejarse. Antes se fortalecieron. ¿Tenía razón Abraham para quejarse, sí o no? Sí, Cristina. Claro que sí tenía razón. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo así? ¿Que descendencia mía? Si ya yo no puedo ni levantar mis pies. Yo tengo 100 años. ¿Qué hija de Sara ni qué hijo si ya esta mujer está estéril? Pero a pesar de eso, ¿qué hizo? Creyó en lo que Dios le había prometido, aunque lo que estaba viendo era totalmente contrario a lo que Dios le estaba mostrando. Le había dicho. Igual sucedió acá. Pablo le dijo, ok, tú me mandaste a predicar, yo estoy yendo, me cogieron preso, yo te voy a glorificar, tú me sacas de aquí. Amén.
¿Cuántos de nosotros somos capaces de decirle al Señor, tú me sacas de aquí? Tú me sacas del estado donde estoy, tú me sacas del problema que yo tengo. Porque la palabra no miente y en el libro de Corintios dice, Dios manda la prueba y con ella la salida. Y también dice que las pruebas son ¿para qué? Para el fortalecimiento, para el crecimiento. Ahora, ¿cómo hago yo? Yo necesito que entendamos algo, ya vamos a terminar. ¿Cómo puedo yo desarrollar la fe? Lo primero que tú tienes que hacer es agarrar una palabra que Dios te haya dado. ¿Qué palabra te ha dado Dios hasta ahora? Que tengas clavado en el alma y en el corazón. Yo tengo una palabra clavada en el alma que dice, porque yo soy el marido de la mujer abandonada. Yo soy el padre de tus hijos, yo los voy a atender, yo los voy a educar. Y lo encontré en el libro de Isaías 54. ¿Qué palabra te ha dado a ti el Señor? Tienes que tomar la palabra, tienes que tomar la promesa que Dios te ha dado. ¿Y cómo la vas a escriturar para ti? Creyéndole a pesar de las adversidades, creyéndole, aunque veas todo lo contrario en tu vida, creyéndole, aunque sientas que no puedas más, creyéndole, aunque te sientas cansada, Yuli, creyéndole, porque es Dios quien te ha dado la promesa y la va a cumplir. Hoy es un buen día para que cojamos ejemplo de estos personajes. No se quejaron, sino que dice que la palabra que se fortalecieron en la promesa. Y dice la palabra que levantaron sus manos y dieron gloria a Dios. Hoy es un buen día para que recuerdes que Dios no te está exigiendo nada, lo único que te pide es que confíes en Él. A mí me encanta mucho la historia de Jairo. ¿Recuerdan a Jairo? Cuando fue allá corriendo a buscar a Jesús y él estaba ocupado y Jesús le dijo, espérate, ahorita vamos. Y cuando iba de camino, Señor, pero es que mi hija está enferma. Y él le dijo, solo confía. Pero Jesús, que todo lo sabía, ya sabía que su hija había muerto. ¿Verdad que sí? Sin embargo, humanamente ya no había nada que hacer. Ya no había nada que hacer. Pero Jesús le dijo, ¿solo qué? Confía. Resucitó, le devolvió su hija, ¿sí o no, a Jairo? Allí, mis queridos hermanos, yo quiero que hoy recordemos que si estás pasando por una prueba, Dios mismo te va a sacar. Y te va a sacar cuando hayas aprendido y cuando estés listo para salir. Amén. Dios mismo te ha dado promesas y tú mismo las vas a hacer efectivas porque no es cualquiera quien te las ha dado. Es Dios quien te las entregó y Él no miente. Cuando tengas fe arriba, serás capaz de salir adelante. Sacarás fuerzas aún en lo débil. Serás fuerte en la batalla y alcanzarás todas las promesas que Dios te ha dado. Esto significa que el Señor va a conceder los anhelos más profundos de tu corazón. ¿Lo creen así? Yo quiero escuchar un fuerte amén. Dios lo puede hacer. Solo confía, solo créele, colócate en paz con Él. Cree que el Señor está haciendo un trabajo fuerte para que si te sientes débil, tú puedas levantarte como el águila y que puedas sentir a Dios en tu vida, porque solamente la presencia de Dios en nuestros corazones es la que nos hace fuerte en esta batalla y es la que nos ayuda a avanzar con alegría y con energía a pesar de las adversidades. Amén. Yo quiero preguntar en esta mañana, en esta tarde ya, ¿cuántos hoy quieren decirle, Señor, aumenta mi fe? Colócate en pie y dile, Señor, yo quiero que aumentes mi fe, yo quiero que me ayudes, que me fortalezcas y que me des fuerzas, aunque yo no esté viendo nada. Amén. Vamos por favor a orar, vamos a cerrar los ojos. Bendito Padre, gracias por la palabra que has traído para hoy. Gracias porque tu palabra da vida, porque alimenta al hambriento, porque da fuerzas al cansado, porque trae esperanza a quien siente que todo lo ha perdido. Padre eterno, permítanos vivir confiados
de que tú eres un Dios vivo, que nos escuchas, que tú conoces nuestras necesidades y que tú, Señor, como dice Éxodo 14:14, pelearás nuestras batallas para que nosotros estemos tranquilos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.